just someone who wanted to make things right. Hola, hola amigos cinéfilos, ¿cómo están? Para esta semana, como cada semana, tenemos los recomendados. Esta semana le tocó el turno a la película Memento o Amnesia, del director Christopher Nolan, del año 2001. Protagonizada por Guy Pearce, quien allí es una persona que tiene amnesia anterógrada. ¿Qué es la amnesia anterógrada? Es la incapacidad de producir nuevos recuerdos. O sea, la persona sabe quién es, pero como puede recordar el pasado, puede no recordarlo y no puede generar nuevos recuerdos. O sea, digamos, estoy hablando acá con alguien y al momento ya no sé quién es esa persona o de qué me está hablando. La amnesia anterógrada se da por diferentes causas. Pero para eso tenemos nuestro super invitado, que es el neuropsicólogo Esteban Serna. Gracias Kelly por la invitación a tu canal. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes y esta vez para hablar de un tema tan importante como lo es la amnesia anterógrada. Como ya lo mencionabas anteriormente, es esa imposibilidad para generar nuevos recuerdos a raíz de un evento traumático o una lesión a nivel cerebral. En el caso de la película que tenemos el día de hoy como recomendado, el protagonista Leonard sufre un fuerte golpe en su cabeza el cual le ocasiona este tipo de lesión. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasó a nivel cerebral o en el cerebro de Leonard para que no fuese capaz de recordar o retener nueva información? Este trastorno neurológico es ocasionado por diferentes lesiones en determinadas áreas del cerebro implicadas en el proceso de la memoria, pero cuando hablamos de lesiones no solamente nos podemos referir a traumas craneales como en el caso del protagonista del día de hoy. También hay otro tipo de lesiones que pueden ocasionar ese tipo de amnesia, como lo son los accidentes cerebrovasculares, los tumores, demencias de tipo Alzheimer, el uso de algunos medicamentos como ansiolíticos o sedantes, o en el caso de los consumidores de alcohol crónico, entre otros tipos de lesiones que pueden generar daños o afectaciones en algunas partes del cerebro, como lo es el lóbulo temporal medial. Cuando hablamos del lóbulo temporal medial, hacemos referencia a una estructura importante del cerebro conocida como sistema límbico, que anteriormente conocíamos como circuito de Papez. Allí hay otras áreas importantes implicadas en el proceso de la memoria, como lo son los núcleos amigdalinos, que contribuyen a las amplificaciones emocionales de la memoria. También encontramos la corteza cingulada, pero hoy nos centraremos en el hipocampo. Hablamos del hipocampo por su importancia en la formación de nuevos recuerdos de los acontecimientos experimentados, los cuales almacenamos en la memoria a corto plazo. Una lesión en el hipocampo no solamente afectaría la consolidación a largo plazo de los recuerdos anterógrados, también podría afectar el almacenamiento de la información o los recuerdos antes de la lesión, lo que conocemos como amnesia retrógrada. En la amnesia también encontramos implicadas otras áreas importantes del cerebro como los núcleos intralaminales del tálamo y la formación reticular, los cuales estimulan la grabación de la memoria. Un daño bilateral en estas áreas afectaría gravemente la formación de memorias recientes y la capacidad para formar nuevas memorias a corto o a largo plazo. Es importante mencionar que una lesión o daño en el hipocampo no afectaría a otros tipos de memoria como la capacidad de adquirir una nueva competencia cognitiva o motora. Por ejemplo, aprender a tocar un instrumento o montar en bicicleta. Ese tipo de capacidades se mantendrían preservadas ante una lesión hipocámpica, ya que se realizan de forma inconsciente y se encuentran ubicadas en otro tipo de memoria como la procedimental o la implícita. Hola Esteban, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente a Kelly, de verdad soy fan de su canal, gracias por invitarme a su programa. Efectivamente, el tema a tratar aquí es la amnesia anterógrada, basándonos en la película Memento, en la cual el protagonista, esta es como su enfermedad de base posterior a un trauma craneoencefálico que sufre en el momento en que entran pues, a robar su casa y donde asesinan a su esposa. Una película bastante interesante, muy buena, muy recomendada realmente para entender un poco cómo funciona una persona con este tipo de amnesia. Entonces en este espacio vamos a tratar de evaluar dos cosas, de mirar cómo es su diagnóstico como tal, pues a cómo se podría llegar a ese diagnóstico diferencial y también algo de su tratamiento. Entonces, bueno,
El diagnóstico se puede llegar de ciertas maneras, porque varias causas pueden ser las que nos generen fallas en la memoria o en este caso nos generen una amnesia anterógrada. Como lo pueden ser traumatismos, en este caso, como le ocurre al protagonista, un trauma encefalocraniano, pues cuando le dan el golpe en la cabeza, pero no solamente por traumas, también pueden ser por enfermedades degenerativas, como por ejemplo tipo Alzheimer, también nos puede generar un deterioro en esas estructuras de la memoria, lo que es el hipocampo, también eventos cerebrovasculares como lo son accidentes, los llamados accidentes cerebrovasculares, donde puede ser hemorrágico o isquémico, dependiendo cuál y dependiendo qué arterias que comprometan esas estructuras de la memoria, nos pueden afectar esas áreas también igualmente. Entonces son varios factores que nos pueden llevar a un deterioro de la memoria. Entonces asimismo puede llegar a hacer su diagnóstico, puede ir por varios caminos. ¿Qué es lo principal en estos pacientes? Cuando es por traumatismo, muy importante el TAC, que es una tomografía axial computarizada, TAC de cráneo específicamente, para ver qué lesiones del encéfalo se pudieron haber evidenciado, pues, o qué daño se pudo haber generado en el encéfalo, entre esos que comprometan las zonas de la parte de la memoria. Entonces es importante exámenes diagnósticos, exámenes, se pueden hacer punciones lumbares, se pueden hacer también exámenes sanguíneos para ver como esos factores. En lo clínico específicamente, en un poco lo más lo neuropsicológico, es importantísimo hacer este tipo de test de la memoria, como haciéndole entrenamiento a estos pacientes, como dándole cosas para recordar, escondiendo objetos y que ellos traten de recordar dónde se encontraban, tipos de juego como concéntrese, que armen parejas de imágenes o parejas de números en ciertos escenarios donde se les va a ocultar como tal las imágenes, se les hace una entrevista para ver hasta dónde se puede recuperar pues como esos lapsos de memoria. Entonces se hacen varias pruebas psicoanalíticas en este caso. Y ya otra parte importante es la familia. La entrevista con los familiares es sumamente importante. ¿Por qué? Porque con ellos nos vamos a dar cuenta de la gravedad de la pérdida de la memoria de este paciente, porque él claramente, como lo venimos hablando, la amnesia anterógrada es no poder recordar, no tener memoria a corto plazo, ¿cierto? No poder generar nuevos recuerdos ni nuevas memorias. Entonces eso va a hacer que todos los días olvide lo que hizo el día anterior y etcétera. Entonces estas son maneras de llegar al diagnóstico, tanto exámenes clínicos, de ayudas diagnósticas, la entrevista y pruebas psicoanalíticas al paciente en casos de pues específicamente la memoria, test, y entrevista con los familiares. 3 puntos muy importantes para llegar a ese diagnóstico. Cabe resaltar que la amnesia anterógrada puede estar asociada a otras causas. Si es por un trauma cráneoencefálico, puede que no solo el área de la memoria se haya visto afectada, puede que el lenguaje, puede que otras cosas. Entonces hay que saber, como muy importante, tener claro ese diagnóstico diferencial. En el tema del tratamiento, como lo vemos en nuestro protagonista, el protagonista de la película, lo ideal es evocarle un poco esos recuerdos a corto plazo que tiene la persona. Si vemos en la película, el protagonista toma fotos, mantiene una cámara como tal de fotos instantáneas y va tomando fotos de lugares y apunta qué lugar es ese, cuándo lo visitó, por qué le gusta, por qué es bonito y porque estuvo ahí. Entonces eso a ellos les sirve mucho. El tema del diario, entonces el tratamiento de estas personas, un diario es sumamente importante para ayudarles con una dieta. Ellos van a leer la dieta que les mandó el nutricionista, por ejemplo, y van a ver qué cosa deben comer cada día, y en el diario pueden leer qué comieron el día anterior. Asimismo con los tratamientos farmacológicos, entre muchas otras cosas, pueden hacer un día a día usando un diario. ¿Qué usa nuestro protagonista en este caso? Las fotos. Como podemos ver, él y lo que él busca en la película como tal es encontrar el asesino de su esposa. Le queda muy difícil porque claramente no puede hacer nuevos recuerdos
y al día siguiente es como si empezara de cero.